¿Mm? Recording is on. Y vamos a empezar, ¿sí?, con el tema de qué pasa cuando nosotros tenemos, como vemos acá, una viga. Esta viga es una viga de hormigón, ¿sí?, y tiene un hierro, un refuerzo. Pero ¿qué está representando esto? Bien, bueno, vieron que ahí el hormigón dice concreto. ¿Por qué dice concreto? Porque se trata de una bibliografía que es el libro que nosotros creo que se llama Diseño de Estructuras de Concreto. Es un libro que está en inglés, pero está traducido al español en México. Entonces, en vez de decir hormigón, ellos refieren al concreto. ¿Qué pasa? Esta barra que está dentro del hormigón es una barra de acero lisa y que está engrasada. En principio, véanla así, una barra de acero lisa y engrasada. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros apliquemos una fuerza en esta viga, el hormigón se va a deformar, ¿no es cierto? Va a tomar esta forma. Y al deformarse, nosotros sabemos que en la parte de abajo se van a producir deformaciones de tracción, se va a alargar, y en la parte de arriba se van a producir acortamientos, deformaciones de compresión. Pero la barra que está inmersa en él, al estar engrasada, y no va a pasarle nada, no se va a estirar como se estira el hormigón, va a quedar como estaba. Por eso es que si ustedes ven en las puntas aparece como que el hormigón se estiró, pero el acero quedó de la misma longitud que tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que no se produzcan deformaciones en el acero, les pregunto, al ser las deformaciones nulas, ¿va a existir tensión en ese acero? Chicos, yo tengo la barra, ¿sí?, una barra de acero que está dentro del hormigón, pero esa barra la supongo que es de un acero liso y que está engrasada, ¿sí? No está adherida al hormigón, está engrasada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo una carga, como está acá, cargo esa viga, el hormigón se me va a deformar como se presenta acá, la parte de abajo se va a alargar, la parte de arriba se va a comprimir, pero sin embargo el acero, al no tener contacto con el hormigón, ¿qué va a pasar? No se va a deformar, va a quedar de la misma longitud que tenía previo a la aplicación de la carga. Entonces, yo pregunto, si el acero no se deforma, ¿va a estar tomando algún esfuerzo? ¿Va a estar trabajando con tensión al ser la deformación igual a cero? ¿Toma las de tracción que no soporta el hormigón? Eso es lo que... no está adherido, no toma tensiones. A ver, vamos a discutir un poco eso. No está adherido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar un poquito para atrás, vamos a mirar algo que nos puede ayudar. A ver, esperen un poquito que yo les voy a buscar. Profe, ¿usted se quiere referir a que al no estar adherido, la barra se va a cortar y no se va a deformar? Claro, por ahí no, o sea, lo que es como que no se deforma longitudinalmente, pero sí por ahí la imagen hace pensar que decir que no se deforma. Porque No. por ahí al no estar adherida, Sí, lo que hace es se acorta y no toma deformación, pero se acorta
Si estuviera agarrada a los costados, si estuviera pretensado o algo así, sí se deforma porque está adherida o está agarrada. Eso me hace pensar por ahí, que el hecho de no estar adherida o no estar agarrada no va a tomar deformación, sino solamente se va a cortar cuando se flexione un poco, o se, no sé. Miren, pensemos, miren, para hacerlo más gráfico, pensémoslo así. Pensemos que nosotros tenemos un caño, ¿sí? Un caño de plástico y lo hormigonamos a ese caño de plástico. ¿Está? Una vez que lo tenemos hormigonado, le ponemos adentro del caño una barra de acero. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. ¿Está? Sí, Entonces, la barra de acero no está adherida al hormigón, está suelta. ¿Lo pueden ver a eso que les digo? Está suelta dentro del hormigón. Sí, sí. Bien. Le aplico una fuerza, un esfuerzo a... esto es muy importante de entenderlo. Le aplico un esfuerzo a mi elemento viga. ¿Y qué va a pasar? El hormigón se va a deformar, ¿no es cierto? Las fibras de abajo se van a estirar, las fibras de arriba se van a cortar, pero el acero, la barra que yo puse, que está adentro del tubo, como no tiene contacto, ¿sí?, con el hormigón, está aislado del hormigón, va a quedar ahí adentro en la misma posición, con la misma longitud. Por eso, si ustedes observan este dibujo, ven de acá hasta acá, es la misma longitud que tenía antes de acá hasta acá. No modifica su longitud, no se deforma, no se estira, sigue igual que antes. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Al no deformarse, el acero no sufre deformaciones, entonces yo les pregunto, si no sufre deformaciones, ¿el acero está sometido a alguna tensión? ¿Toma algo de carga si no sufre deformaciones? Y miro acá, entonces digo, a ver, con deformación cero, ¿cuál es la tensión? Es cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, el acero no está tomando tensiones de tracción, no está trabajando. ¿Por qué? Porque al no deformarse, tiene que deformarse para que empiece a andar por acá y tomar tensiones de tracción. Si no, no va a pasar eso. Todo depende de la deformación que él esté teniendo. En cambio, el hormigón sí se deforma y el hormigón sí va a estar tomando esfuerzos. Va a tomar esfuerzos hasta dónde y va a tomar estas tensiones de tracción hasta donde pueda tomarlas. El hormigón no es hábil para tomar tracción y rápidamente se va a fisurar. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la gran importancia que tiene la adherencia que puede aparecer entre el hormigón y el acero? La gran importancia de la adherencia es que al estirarse el hormigón, ¿sí?, en esta parte, y la barra de acero estar adherida a él, la barra de acero se va a deformar de la misma forma que se deforme el hormigón. Entonces, al deformarse esa barra de acero, va ahora sí a empezar a tomar tracciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de la adherencia? Esa, que hace que las deformaciones en
el hormigón y el acero, en esa parte donde están en contacto, sean las mismas. Si no hay adherencia, no son las mismas deformaciones, el acero, si no hay adherencia, no se deforma, no toma tracción. Si hay adherencia, el acero se deforma y comienza a tomar tracción. ¿Entienden esto? Sí, profe, se entendió. ¿Les queda alguna duda? No, yo no. Chicos, esto es interesante que les quede claro. Sí, se entiende. Porque es la forma que trabaja el hormigón armado. Entonces, ¿qué va a pasar? El hormigón va a hacer que la barra se estire, se deforme estirándose. Y la barra al hormigón le va a decir, no, yo no me quiero estirar tanto, entonces es como que la va a tratar de acortar. La barra no va a permitir como que el hormigón se siga estirando y a su vez el hormigón va a hacer que esta barra se estire. Todo esto es debido a las tensiones de adherencia que va a existir entre la barra y el hormigón que está en contacto con ella. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con elementos de hormigón armado, tenemos algunas premisas que se deben cumplir, ¿no es cierto? Que siempre se deben cumplir. Y yo se las voy a ir leyendo y a ir explicando. La primera premisa se refiere a que los esfuerzos internos estén equilibrados con los esfuerzos externos. ¿Cómo sería esto? Tengo mi barra, mi viga, sometida a la acción de cargas. Estas cargas van a producir un momento nominal. Este momento es un momento exterior, ¿no es cierto? El momento producido por las cargas. Y en el interior del elemento se va a producir, es debido a, como les expliqué recién, al someter la barra, la viga a un momento, esta viga se va a deformar. ¿Y cómo se va a deformar? Esta, por ejemplo, que está representada acá, sería una sección, supónganse, del centro. Entonces, la deformación en la parte de abajo va a ser esta de tracción y a la parte de arriba va a ser esta de compresión. Al existir deformación, ¿sí?, va a existir tensión. Entonces, es acá donde va a aparecer un esfuerzo de tracción a la altura de las barras de acero. Y al existir deformación en el hormigón, va a existir tensión en el hormigón. Y ahí es donde va a aparecer un esfuerzo de compresión, ¿sí?, que como está distante del de tracción, van a formar un par interno, un momento interno, y este momento interno tiene que ser igual al momento externo. Siempre los momentos internos tienen que estar igualados con los externos por la condición de equilibrio. Y acá, ya que estamos, va a haber una parte de deformación, de tracción del hormigón, y sin embargo, fíjense que nosotros acá no está representado que el hormigón tome tracción. Ahora, más adelante, vamos a ver el porqué. Otra de las premisas fundamentales que vamos a empezar a trabajar es con respecto a la deformación. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos acá, en donde están las barras, hay una deformación, ¿sí?, debido a la tracción, que
es de este valor. ¿Qué pasa? Esto en las barras de acero y en el hormigón que circundante a la barra también tiene exactamente la misma deformación. Y esto es justamente debido a la adherencia. Entonces, siempre vamos a decir que la deformación del acero es igual a la deformación del hormigón que está rodeándolo. ¿Vamos hasta acá? Chicos. Sí, pero Sí. Yo voy a ir Sí. preguntando más porque lo anterior era cosas que ya habían visto, pero esto es nuevo y lo tienen que tratar de entender. Y yo explicárselo para que ustedes lo entiendan. Después, las secciones transversales planas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy acá con esta viga todavía sin cargas y tengo esta sección, ¿sí? Tomo esta sección como una sección plana. Cuando esta sección se deforme, ¿sí? Se va a deformar y, por ejemplo, este punto, este punto, que sería este, va a pasar a estar deformado acá. Y este punto va a estar acá. Pero la sección va a seguir siendo plana. No va a haber un alabeo de la sección. Secciones que son planas sin deformarse, cuando se deforman, siguen siendo planas. Obviamente deformadas, pero en su plano siguen permaneciendo planas. Después, ¿entienden esto cómo es? O sea, siempre la linealidad en las deformaciones. Nunca van a aparecer curvas acá. Siempre un comportamiento lineal, porque la sección va a permanecer plana después de la deformación. Otra cosa es con respecto a la parte de las fisuras que se producen por la tracción. Nosotros acá tenemos el eje neutro y de acá para abajo, toda esta zona de hormigón es una zona que va a estar traccionada. Al estar traccionada, se fisura y las fisuras que se van a producir en esta parte son muy chicas, ¿sí? Son fisuras que no se ven casi a simple vista, hay que prestar mucha atención para verla, pero y por ahí podría llegar a este hormigón a tomar algo de tracción en la parte que no esté fisurada, pero nosotros como premisa, ¿sí? Como forma de trabajo, decimos, bueno, el hormigón no toma nada de tracción, ¿está? ¿Por qué? Y porque lo que toma es tan poco que no hace a la diferencia. Entonces, por eso nosotros decimos, o sea, la bibliografía no es algo que se me ocurra a mí, dice que el hormigón directamente se considera que en estado fisurado no va a tomar tracción. Esas serían las premisas. Bien, ahora vamos a ver cómo sería un ensayo, cómo se realiza un ensayo y para qué sirve esto de tener una viga, ¿sí? Como vemos acá, esta viga en su interior tiene una armadura de 2 barritas de hierros del 6, como dice acá, está apoyada sobre 2 rodillos, estos hacen de apoyos simples y están cargadas con 2 cargas puntuales en el tercio medio. Bueno, ven, yo acá tengo la prensa, apoyo sobre algo que es muy rígido, entonces esto hace que pase mitad de la carga que estoy aplicando acá a esta apoyo y a este apoyo. Por eso este ensayo se lo conoce como flexión en 4 puntos, 2 de aplicación de carga y 2 de apoyo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasaría esto que tengo acá. Tengo las cargas, estas cargas van a producir un momento flector de este tipo y un corte de este tipo.
Cuando las cargas estas son muy, muy pequeñas, el momento flector también es pequeño y ese momento flector produce una tracción en la parte inferior de la viga, que esa tracción, cuando las cargas son muy chiquitas, puede ser tomada por el hormigón. Entonces, el hormigón, en ese caso, no se va a fisurar, y el hecho de que no se fisure, se dice que el hormigón está trabajando en estado 1 y van a aparecer estas trayectorias que son trayectorias de tracción y perpendiculares a ellas la compresión. ¿Sí? La barra va a estar, la viga va a estar trabajando en estado 1 y si nosotros miramos en este diagrama de momento curvatura, vamos a ver que se va a producir este estado, el estado 1, el estado donde el hormigón no está fisurado, en este punto B. Fíjense, el momento es muy pequeño. Nosotros después a esto en la práctica le vamos a ir pudiendo poner números. Por el momento vamos a decir que tenemos un momento muy pequeño, el hormigón está sometido a tensiones de tracción pequeñas, por eso es capaz de tomarlas y la pieza no está fisurada. Estado 1. ¿Entienden esto hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora bien, cuando yo realizo estos ensayos, ¿qué es lo que me interesa medir? A mí me interesa por ahí ver, hallar esta curva, ¿no es cierto? Y para hallar esta curva, donde tengo el ángulo de curvatura y el momento, ¿qué es lo que voy a necesitar? Bueno, lo que voy a necesitar es colocar en la armadura, ¿sí?, que esté en la viga, estos elementos que son medidores de deformaciones. Por las dudas que tengan, que los hayan escuchado, se llaman strain gauge, ¿sí? Son elementos que van a medir la deformación. Y yo voy a colocar strain gauge en las armaduras, pero también voy a colocar strain gauge en la parte, en la viga. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Porque me interesa medir las deformaciones que se producen a la altura de la armadura, pero también me interesa medir las deformaciones que se van a producir en el hormigón. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tener mi barra, voy a ir cargándola con fuerza cada vez, o sea, voy a ir aumentando el esfuerzo y por cada escalón de carga yo voy a poder medir las deformaciones y voy a sacar diagramas de este tipo, ¿sí? Según lo que nosotros venimos diciendo, estos diagramas van a ser lineales y van a salir de las mediciones que se realicen en los strain gauge en todas las secciones, en las diferentes posiciones del strain gauge. Y una vez que tengo esto, ¿sí?, de deformación, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la deformación ¿a qué? A la tensión. ¿Y cómo voy a pasar de deformación a la tensión? Con la curva de los materiales, ¿no es cierto?
yo voy a tener la deformación, vengo y saco la tensión. Tengo la deformación del hormigón, vengo y saco la tensión a la que está trabajando. Y de esa forma, ¿ven? Yo puedo tener esta curva que es la de la tensión de compresión en el hormigón y también la tracción que está tomando el acero. Y si ustedes ven acá, aparece una puntita. ¿Y qué es esta puntita? Esta puntita es la tracción que es capaz de tomar el hormigón. ¿Está? Que toma muy poquita tracción. Entonces, puedo llegarla a dibujar ahí. Esto es algo que se hace en el laboratorio. Entonces, yo voy a empezar con un estado 1, un estado sin fisuración, y después voy a ir aplicando cada vez más carga, ¿no es cierto? Y van a empezar a aparecer las primeras fisuras. Entonces, acá ya voy a estar en lo que se llama estado 2 y voy a tener una barra donde voy a tener parte no fisurada, que va a estar en estado 1, y parte fisurada, que va a estar en estado 2. Ahora bien, si yo corto acá y miro las deformaciones que se me producen en esta sección, voy a tener en la parte de arriba deformaciones de compresión, ¿no es cierto? En la parte de abajo deformaciones por tracción. Y siempre se va a conservar la linealidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sección queda plana. Entonces, siempre acá voy a tener una línea que va a unir la deformación de compresión con las de tracción. ¿Qué va a pasar con las tensiones? Bueno, cuando estoy en estado 1, ¿sí? El material cumple con ley de Hooke, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, al cumplir la ley de Hooke, se produce una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones, ¿ven? Y miren lo que pasa acá. El hormigón toma tensiones de tracción. ¿Por qué toma tensiones de tracción? Porque estoy en estado 1, donde las tensiones de tracción son menores a las tensiones admisibles a la tracción del hormigón. Entonces, en estado 1, el hormigón toma tracción y el acero también toma tracción. Y acá hay algo que les quiero mencionar. El acero va a trabajar con una tensión mucho mayor que el hormigón a igualdad de deformaciones. Entonces, lo que se hace, ¿ven? Es que se pone una rayita. ¿Por qué una rayita? Y porque es medio puntual esta toma de tensiones. Y esta rayita que está cortada es porque si yo tengo que representar en un gráfico este valor, ¿sí? Es más o menos 10 veces igual a este valor. Entonces, vieron que daría una línea que iría hasta acá. Entonces, para no hacer eso, es como que se corta esta rayita. Pero lo importante en estado 1 es que la relación entre las deformaciones y las tensiones son lineales. ¿Vamos hasta acá? ¿Van entendiendo esto? Sí, profe. Y esto en el gráfico sería hasta el punto B, donde no aparecen fisuras en el hormigón. ¿Qué pasa? Hay una parte de esta viga donde los momentos son mayores, las tracciones son mayores y van a aparecer fisuras en el hormigón. Entonces, ¿qué va a pasar?
voy a tener una deformación arriba de compresión, abajo de tracción, y la deformación va a ser así como está representada en esta línea, que acá está con línea de puntos, pero realmente no está, es correcto que esté toda con línea llena, o sea, es una línea llena la que está representada acá. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en estado 2, en estado fisurado, pero la tensión del hormigón es una tensión igual a la mitad de la tensión característica. ¿Qué quiere decir la mitad de la tensión característica? Que si tengo, por ejemplo, un hormigón H30, estoy trabajando con una tensión de 15 megapascales, de la mitad, o sea, estoy trabajando a la mitad de la tensión. Entonces, cuando eso ocurra, ¿sí? Cuando la tensión en el hormigón sea la mitad de la tensión característica, hasta ese punto va a existir linealidad, o sea, es apta la ley de Hooke entre las tensiones y las deformaciones. Y en la curva esta estoy en este punto, estoy en el punto C. Y ese punto coincide con las cargas de servicio. Cuando yo tengo una estructura trabajando con cargas de servicio, el hormigón trabaja aproximadamente entre un 50 a un 60% de su capacidad. Y entonces la relación entre las tensiones y deformaciones, ¿ven?, es lineal, pero ¿cuál es la diferencia con respecto al estado 1 acá? Que el hormigón, al estar fisurado, deja de tomar tensiones de tracción. Las tensiones de tracción solo las toma el acero. ¿Vamos hasta acá? Profe, o sea que mientras el hormigón no se fisure, también soporta alguna tracción, Sí. Esfuerzo de tracción. Sí, pero mira, yo para ponerle algunos números a esto que por ahí los va a ayudar, esperen que voy a hacer una cuentita con la máquina, pero aproximadamente es un décimo de la capacidad. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un hormigón H30, la capacidad de tomar tracción es, en número grueso, 3 megapascales. ¿Sí? Es muy poco. O sea, tiene que estar con muy poca carga para que el hormigón no se fisure. Fíjense que yo les dije que con cargas de servicio, les dije recién, o sea, con las cargas que va a trabajar la estructura, el hormigón trabaja más o menos al 50% de la tensión característica. Por lo que yo les dije que si estoy con un H30, con cargas de servicio, estoy acá y estoy trabajando con tensiones en el hormigón de 15. Y las tensiones para que tome tracción son de 3. ¿Entienden la diferencia? Quiere decir que el hormigón, cuando está trabajando con cargas de servicio, ¿sí?, con las cargas que va a trabajar la estructura, con cargas de servicio, ¿cómo se encuentra el hormigón? ¿Se encuentra fisurado o se encuentra en estado 1? Se encuentra en estado 2. Exacto, porque en estado 1 se encontraría si trabaja con tensiones de compresión de 3 megapascales y está trabajando con tensiones de compresión de 15, si es un H30. Por lo tanto, el hormigón armado trabaja fisurado. Nosotros hacemos los cálculos teniendo en cuenta que el hormigón se fisure. ¿Está? ¿Vamos hasta acá?
Sí, profe, perfecto. Sí. ¿Sí? Esto, miren, a mí no me importa terminar hoy la clase con todos los temas que tengo que dar, no importa esto, pero esto no hago nada si empiezo a hablar como loro y ustedes no pueden entender. Esto lo tienen que tratar de entender y obviamente que mañana voy a explicar casi lo mismo y un poquito más, pero siempre voy a seguir con este tema. Esta es la clave del hormigón, este es el corazón. Entendiendo esto, todo lo demás fluye. Es cuestión de Profe, y número. una pregunta, si yo estoy trabajando en estado 1, el acero también toma carga. O sea, van tomando Sí, carga los dos juntos. exacto. Y una ¿Ves? vez que pasa el estado 2, el único que toma carga es el acero, porque el hormigón ya se fisuró. Exacto, exactamente. Sí, tal así como lo están diciendo. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse, yo ahora acá, para tener una idea, en este estado 2, en cómo está la viga acá, estoy en este punto de la curva, ¿sí? Con cargas de servicio. Ya estoy, vamos con el ejemplo, el hormigón más o menos está con un H15, ¿sí? Perdón, con una tensión de 15 a compresión en esta parte. En esta está a menos, ¿por qué? Porque fíjense que acá las tensiones, el hormigón está en estado 1, quiere decir que la tracción acá es menor que 3 megapascales, por eso está en estado 1. Pero acá superó los 3 y por eso es que se fisuró. Bien, ¿qué pasa? Estoy en este punto acá. Entonces yo digo, no, yo voy a seguir aumentando la carga. Sigo aumentando la carga. ¿Y qué va a pasar? Esto, que era una pequeña zona 2, empieza a producirse esto. En toda la viga empieza a aparecer zona 2 y ya me quedo sin zona 1. Todo se empieza a fisurar. ¿Está? ¿Y dónde está esto en esta curva? ¿Dónde estaría representado? Arriba de este punto, desde acá hasta acá. ¿Está? Todo esto va a ser así, es que la zona 2 se va a ir agrandando y acá ¿qué va a pasar? Las deformaciones siempre, hasta la falla, se van a mantener las secciones planas, o sea que siempre va a haber una línea entre las deformaciones de compresión y las de tracción. Obviamente acá hay muchísima fisura, el hormigón no está tomando tracción, la tracción solo la toma el acero, pero ¿cuál es la diferencia entre esta parte y esta parte? Que acá, pasando este punto, la relación tensión-deformación deja de ser lineal, ¿está? Y ya empieza a tomar esta forma, que es la forma que nosotros vimos el otro día cuando estábamos viendo la curva en los materiales y nosotros específicamente vimos un modelo que era de Modifi-Griffith, ¿está? Entonces ya ahora no hay linealidad, acá no se puede aplicar ley de Hooke. Hay otra ley que, bueno, en ese caso sería la del modelo de Modifi-Griffith. ¿Entienden esto hasta acá? Bueno, entonces, para redondear, yo, ¿qué puedo hacer? Teniendo, ¿sí? Haciendo estos ensayos, midiendo las deformaciones, llegando al diagrama de tensiones, ¿sí? Yo puedo medir, ¿sí? De acá, cuál es el momento interno que se produce en el material, puedo compararlo y va a tener que ser igual al momento que yo le voy a estar aplicando a la estructura, y voy a ver que sí, y al medir los distintos momentos que voy a ir produciendo en la viga a medida que aumente la carga, voy a sacar estos
estos dibujos, estas gráficas de deformaciones y el ángulo que se forma entre lo que sería la sección como está inicial y la sección deformada, ese ángulo entre la sección inicial y la sección deformada es el ángulo phi. Entonces, voy a ir teniendo los phi, que los voy a ir dibujando acá, el ángulo de curvatura, y voy a ir teniendo los momentos. Entonces, yo en el laboratorio puedo reproducir esta gráfica, que es el diagrama de momento-curvatura, donde yo voy a marcar los puntos de dónde se va a producir la fisuración, dónde voy a estar trabajando con carga de servicio y dónde se va a romper el elemento, dónde va a fallar. Eso que acá está representado y lo puedo hacer en el laboratorio, nosotros en la práctica también lo vamos a hacer calculándolo. Y es re interesante eso. Bien, ahora vamos a ir viendo algunos comportamientos referidos al hormigón y la adherencia. Cuando nosotros tenemos elementos comprimidos, como es el caso de una columna, que es la que estamos viendo acá, si ustedes se fijan, la columna está sometida solamente a una compresión, entonces siempre conviene que la armadura adentro de ella sea uniforme, ¿no es cierto? Miren, sea uniforme. Y ahora bien, yo estoy siempre diciendo que el hormigón es muy hábil para tomar compresión. ¿Y por qué, si es tan hábil para tomar compresión y es tan barato realizar secciones de hormigón, yo tengo un elemento comprimido y le pongo acero? ¿Cuál es el motivo para que yo le ponga acero? Hay dos motivos fundamentales para que yo esté poniendo acero en una columna. El primero es que una barra de acero toma mucho esfuerzo de compresión, mucho más que con esa pequeña área tomaría el hormigón. Entonces, al poner acero, lo que estoy haciendo es reduciendo la sección de hormigón. ¿Sí? ¿Entienden eso? Si yo quiero hacer una sección de hormigón simple para que tome la carga, necesitaría columnas demasiado grandes, de secciones demasiado grandes. Entonces, el acero hace que se reduzca la sección. Ese es uno de los motivos por los cuales se elige poner acero en las columnas de hormigón. Y el otro, que también es muy importante, es que yo no puedo asegurar que voy a tener una compresión pura. Siempre puedo llegar a tener algo de momento en la columna. ¿Y cómo voy a tener algo de momento si yo no calculé para momento? Si yo no pienso, bueno, el tema es así. Muchas veces uno hace una columna, pero esa columna a la columna llegan vigas, esas vigas no están simplemente apoyadas en la columna, generalmente siempre puede pasar de la viga a la columna algo de momento, entonces por eso es muy importante que las columnas tengan una cuantía mínima de armadura. ¿Estamos? Y otra cosa que vemos acá es que esa armadura está sostenida transversalmente por un estribado. ¿Por qué está sostenida por un estribado? Para que no ocurra lo que ocurrió acá, ¿sí? Para que no se corra de su posición, para que no se pandee y para que aguante posibles esfuerzos cortantes. La rotura que tiene esta columna, como lo dice acá, es una rotura de tipo frágil.
cómo rompe una columna de una estructura? Ustedes llegaron a hacer en el laboratorio ensayos de compresión de probetas, ¿no? Sí, Sí, rompe en la dirección de la carga. Claro, y vieron que rompe sin aviso, o sea, uno No tiene deformación previa. no, claro, no tiene una deformación visible y uno empieza a escuchar un ruidito, un crujido y chácate. Bueno, así también rompería una columna. Rompen sin aviso, por eso se llama estallido, una rotura frágil, súper indeseable para la gente que, para nosotros que calculamos este tipo de estructuras, ¿no es cierto? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Bien, sigamos un poquito más. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver, ahí está. Vamos a poner un poquito de números a lo que sería el cálculo de una columna. ¿Cómo va a funcionar esto cuando la carga produzca tensiones en el hormigón que sean menores que la mitad de la tensión característica? Menores que la mitad de la tensión característica. Nuevamente, si tenemos un H30, cuando la tensión es de 15 megapascales. Muy bien. Vamos a empezar mirando. Ay, quería una fórmula, pero no la encuentro. Pero más o menos se las voy a... Ah, sí, acá está. Miren esta formulita. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una carga, ¿sí? P, y esta carga en la columna va a estar sostenida. Esta carga, que es exterior, va a estar tomada en la columna por el área neta de hormigón, que ahora vamos a hablar que es el área neta de hormigón, trabajando ¿a quién? A la tensión que trabaje el hormigón, que dije que iba a ser a la mitad de la tensión, vamos a suponer que sea la mitad de la tensión característica. Más, ¿sí? Perdón. ¿Y esta área neta de hormigón qué es? Es el área de la sección de la columna sin tener en cuenta, ¿sí? Sin tener en cuenta la armadura, descontándole los 4 hierros, por ejemplo, que aparecen acá. Esa sería el área neta de hormigón. Entonces, por un lado, parte de la carga la va a tomar el hormigón y la otra parte de la carga la va a tomar el acero y el acero va a ser el área de acero trabajando ¿a quién? A la tensión que trabaje el acero. Dijimos que el hormigón lo hacemos trabajar acá hasta la mitad de la capacidad, hasta, si es de 30, hasta los 15 megapascales. Y ahora vamos a ver a qué tensión trabaja el acero. Miremos un poquito acá. Cuando yo tengo esto, que el hormigón está trabajando con tensiones de la mitad de su capacidad, el material está obedeciendo a la ley de Hooke. Si el material obedece a la ley de Hooke, yo puedo decir que la deformación específica en el hormigón va a ser igual a la tensión en el hormigón sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Y por el tema de la adherencia, voy a decir que la deformación en el hormigón es igual a la deformación en el acero. Y la deformación en el acero va a ser la tensión a la que esté trabajando el acero dividido el módulo de elasticidad del acero. Entonces, yo lo que puedo hacer es igualar estos dos miembros, tener esta expresión y decir que la tensión a la que va a estar trabajando el acero, ¿sí?
va a ser igual a una relación de módulos de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón. A esta relación se la llama en la bibliografía N y es después vamos a ver, pero es aproximadamente entre 8 y 10 este número, y esto es la tensión del hormigón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el acero está tomando 10 veces más, está trabajando a una tensión 10 veces mayor que el hormigón. Por eso, si bien esta área puede ser chica, pero esta tensión va a ser 10 veces esta tensión. Por lo tanto, este término va a sumar una buena cantidad de carga. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros sabiendo esto? Podemos reemplazar la tensión del acero por N por FC y podemos después trabajar un poquito y sacar factor común la tensión del hormigón y decir que es igual, que la carga va a ser igual a la tensión del hormigón multiplicada por esto, que a este valor se lo conoce como área homogénea. ¿Por qué área homogénea? Porque tenemos que los dos materiales están trabajando a una misma tensión, ¿sí? A la tensión del hormigón. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que al área del acero la estamos aumentando entre 8 y 10 veces la real, porque en realidad la tensión del acero es de 8 a 10 veces mayor que la tensión del hormigón, trabajando a las mismas deformaciones específicas. ¿Entienden esto? Sí, se entiende. ¿Sí? Esto es importante. ¿Y cuándo se está produciendo esto? ¿Cuándo puedo decir que en la columna va a pasar esto? Va a pasar cuando esté trabajando con cargas de servicio. En cargas de servicio voy a tener que la tensión del hormigón generalmente va a ser la mitad de la capacidad que el hormigón tenga. Y en este caso, las deformaciones que se van a producir, los acortamientos, cuando esté trabajando acá, van a ser del orden de 0,5 en vez de por ciento por mil, ¿sí? O sea, 0,005 por mil. Hasta ahí voy a tener un comportamiento lineal en las columnas y va a ser válida la ley de Hooke. Pasado este valor, fíjense, ya el hormigón cambia bastante y deja de existir la linealidad. Bien, volviendo un poquito a lo anterior, ¿sí? Acá está un poco más representado cómo sería la sección real, donde tendríamos nuestra sección con el área del acero, y el área del acero, ¿sí? Al trabajar como con un material donde la tensión va a ser la tensión del hormigón, ahora esa área del acero va a ser N por el área del acero, y este N es más o menos 10 veces el número entre 8 y 10. Entonces, en la bibliografía se suele ver un área homogeneizada de este tipo, donde estas partes, estas lengüitas que salen, representan como cachitos de hormigón, ¿sí? Que se agregan justamente porque no entra acá ese hormigón, y por eso es que se lo dibuja así, salido. Y bueno, y acá, ¿sí? Está un poco lo que veníamos viendo, cómo quedaba esta área homogeneizada.
esperen que voy a volver a la diapositiva de antes, esta área homogeneizada, que era el área neta de hormigón más N por el área de acero, el área neta de hormigón más N por el área de acero, y al área neta de hormigón puedo decir que es el área total del hormigón menos una vez el área del acero. Entonces puedo empezar a escribir así, esto es lo mismo que esto, y puedo entrarlo en la fórmula de esta manera. Esto va a ser válido siempre y cuando la tensión en el hormigón sea la mitad de la tensión característica. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya salimos de acá y empezamos a trabajar con tensiones de hormigón cercanas o en la tensión de rotura? Bueno, cuando trabajamos con tensiones de hormigón cercanas o iguales a la de rotura, la fórmula va a ser la que está acá. Entonces, ¿cuál va a ser la deformación? Antes, la deformación específica en el hormigón era de 0,5 por mil. Cuando lleguemos a deformaciones del 3 por mil, el hormigón va a estar trabajando con esta tensión. ¿Cuál es esta tensión? Y 0,85 de la tensión característica, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre decíamos que en rotura consideramos que el hormigón no trabaja la tensión característica, sino que trabaja a 0,85? ¿Y eso por qué? Porque, como vemos acá, la curva B, que representa el comportamiento del hormigón en ensayo, fíjense que es menor que la curva C, que representa el comportamiento del hormigón en la estructura. Cuando la carga es rápida, el hormigón toma más compresión que cuando la carga es lenta. Entonces, por eso es ese 0,85 que siempre vamos a encontrar en el hormigón. Entonces, esa tensión por el área de hormigón, y por otro lado, ¿quién otro va a tomar? Va a tomar el acero, pero el acero, ¿sí? ¿A qué tensión va a trabajar? Y ahora el acero en rotura va a estar trabajando a una deformación, a una tensión igual a la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque fíjense que la deformación específica del hormigón va a ser 3 por mil y el acero fluye en 2 por mil. Por lo tanto, esta tensión va a ser 420 y así vamos a tener la carga que va a ser capaz de tomar la estructura en el momento que rompa, ¿sí? En el momento que rompa. Esto, obviamente, cuando veamos diseño de elementos comprimidos, lo vamos a ver, pero esto es para ir teniendo alguna idea de las distintas estructuras y cómo toman la carga. Bien. Ahora, si quieren, hacemos un pequeño descanso y después, cuando venimos, empezamos a ver el tema de la tracción de barras traccionadas, cómo pasan los esfuerzos del acero al hormigón y específicamente el comportamiento en una barra de acero dentro del hormigón, y terminamos con el tema de lo que es longitud de anclaje, que es por ahí el tema más importante de la clase de hoy. Es saber el mecanismo y saber el tema de la longitud. ¿Les parece que hacemos un descansito? Así cobramos un poquito de fuerza y nos encontramos, ahora son las 11:10. Podría ser que nos encontremos 11:25.
¿Les parece? Bueno, perfecto. Bueno, Se toman unos matecitos y nos encontramos. Yo también.